universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torá. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos dio la Torá de Emet e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torá. Omei, Omei, Yehe, Shemer, Rabá, sea su nombre grande, tu nombre grande, Yahuwah. Beshem, Yahushua, Hamoshiach, Amén, en Israel. Bueno, ahora sí, continuamos la parashá que toca en este Shabbat, Shabbatón, en este Shabbat grande, porque se fusionan dos fiestas, se fusiona el Shabbat semanal, como ya lo dije, y se fusiona con las fiestas de Sukkot en este primer Yom. Vayelech, que traduce y fue, que corresponde a Devarim capítulo 31, verso 1 hasta el 30, hasta el último verso, un solo capítulo, y muy aleccionador. Vayelech, y fue. En lo referente a la Haftará, Osea 14, 1 al 9, Miqueas 7, 18 al 20, Joel 2, del 15 al 27, y carta a los Yahudí, carta a los hebreos, a los Yahudí, no a los cristianos ni a los gentiles, sino a los hebreos. Y es importante tener en mente el contexto, cosas que en el mundo occidental grecorromano no suele tenerse en cuenta. Entonces, en esta parashá de Devarim, vamos a encontrar muchas cosas interesantes en un solo capítulo. Una de las cosas interesantes que aprendemos en este capítulo, en estos 30 versos, en estos 30 pasuk, es que Moshe insta, entre otras cosas, insta a Israel a esforzarse. En primer lugar, Moshe insta, aparte de a la nación, ahora a Yehoshua, a Josué, a esforzarse, a no temer ni dejarse intimidar. Aparece también aquí la misvá de la lectura de la Torá al final de los 7 años, al final del año de remisión, del año de Shemitah. La lectura de la Torá, en este caso de la lectura de todo el libro de Devarim, aun cuando en el judaísmo rabínico no se lee todo Devarim en esa fiesta de Sukkot, precisamente, sino que se leen son fracciones del libro de Devarim, aun cuando la Torá dice todo el Sefer, todo el libro. Aquí también Yahuwah, en esta porción de la Torá, Yahuwah confirma a Yehoshua y le garantiza que no lo desamparará. Estoy haciendo un bosquejo de lo que vamos a ir viendo en estos 30 pasos. Yahuwah también advierte que nosotros, Israel, a la partida de Moshe, nos prostituiremos tras dioses ajenos. Yahuwah nos advierte que eso es lo que va a suceder. Una vez que Moshe parta, enseguida nos comenzamos a prostituir. En unas versiones nos comportamos como unas prostitutas. En otras versiones dice así. En esta parashá vamos a encontrar la mitzvah número 613, la última mitzvah, la cual es aprenderse el cántico de Moshe. Es una mitzvah, aprenderse el cántico de Moshe. Un cántico bastante largo, por cierto. Bastante largo. Y hay que aprendérsela para que la cantemos aquí en Shabbat. Una de las mejores que vamos a hacer es la parte de adoración, es cánticos, exaltación a Yahuwah. No solo estudio de Torah, que es importante, sino también adoración. Adoración. Entonces, ¿cuántos están de acuerdo? Levanten la manito allí, los que estén de acuerdo con adorar a Yahuwah, no solamente el estudio de la Torah. Okay. Lo que significa que tenemos que arrancar antes de las 11:30. Eso es lo que significa también. Bueno. También en esta porción de la parashá, Moshe está consciente de que somos rebeldes y que una vez después de su partida lo seremos aún más todavía, y nos advierte de los males que nos vendrán debido a nuestra abodá Zara, debido a nuestra idolatría. Los males. Y surge una pregunta, vayamos ahí entonces, vamos entrando de lleno en esta porción, vayamos a Devarim capítulo 31, voy a manejar dos versiones en este momento, ¿verdad? La versión Reina Valera por un lado, 1960, créanme que me ha servido mucho, he escuchado a algunos maestros de Torah despotricar de la Reina Valera, yo no hago eso ni recomiendo que lo hagan, porque la Reina Valera, a pesar de
créame que me ha servido más, junto con la concordancia de Strong, que una versión hebrea, aunque usted no lo crea. Sorprendente. Y aquí le tengo una versión hebrea. Esta es otra versión hebrea. Y aquí tengo otra versión hebrea. Entonces, créanme que les comparto ese detallito por allí, para que ustedes se hagan una versión Reina Valera junto a una concordancia de Strong, donde vamos a, como dice la expresión, vamos a ver dónde es que se le colocan las tildes a las íes, realmente. Entonces, vamos aquí a la parashá de Devarim, capítulo 30, capítulo 31. Y comienza de la manera siguiente, 31, no sin antes hacer una pregunta. Otra cosa importante que se aprende en esta parashá es acerca de los cumpleaños. No sé si ustedes recuerdan que hubo un miembro en este grupo que yo muy gentilmente lo acepté. Al principio era una alegría y un amor conmigo, y después de repente de la noche a la mañana comenzó hasta decirme de que yo estaba enseñando idolatría porque estaba enseñando a celebrar cumpleaños. Los cumpleaños hay que celebrarlos, pero dentro del contexto hebreo, no dentro del contexto hebreo, que significa dentro del calendario hebreo, no dentro del calendario de Roma. Porque cuando yo celebro cumpleaños basándome en el calendario idolátrico de Roma, le estoy rindiendo culto a esas deidades de ese calendario. Pero si yo me rijo por el calendario hebreo, ahí no hay pecado, porque precisamente aquí vamos a leer lo siguiente. Devarim 31 dice así: Vayelech, y fue. Recuerden que la parashá se llama Vayelech y traduce y fue. Vayelech Moshe Vaidaber het adevarim haele el kol Israel. Y fue Moshe luego de esto y expresó estas palabras a todo Israel. Y les dijo a ellos: cumplo en este día 120 años de edad, y no podré más salir y entrar delante de ustedes como antes, pues Eloa ya me ha dicho: tú no vas a cruzar este río Jardín. ¿Se dan cuenta? Ahí está diciendo que él está cumpliendo en ese yom 120 años de edad. ¿Ve? Lleva su conteo de cuántos años va cumpliendo, año tras año, cada vez que se cierra el ciclo para él, de un año. De manera que ahí queda echada por tierra esa falsa enseñanza de que supuestamente celebrar los cumpleaños es pecado. No, depende. Depende dentro de qué contexto usted lo está celebrando. Si es dentro del contexto del calendario hebreo o si es dentro del contexto del calendario idolátrico de Roma. Y aquí Moshe está anunciándonos que en ese yom está cumpliendo 120 años, y obviamente está hablando dentro del contexto hebreo. Ahora surge una pregunta, mis amados, y es la siguiente: ¿somos nosotros los que luchamos, o es Yahuwah el que lucha por nosotros? Pregunta que debemos hacernos. ¿Quién realmente es nuestro enemigo? Pregunta que debemos hacernos. Y una cosa que yo he aprendido, mis amados, y yo sé que ustedes también lo saben que es así, y es que un verdadero israelita está consciente que en este Olán Asé, que en esta edad presente, el enemigo es real y siempre está al acecho. El enemigo es real. Un verdadero israelita, entiéndase por un verdadero israelita, alguien que estudia, entiende y vive la Torá, y muy especialmente desde la perspectiva de Yahushua HaMoshiach, que es la máxima autoridad en Torah, que es el intérprete de la Torah, que es la Torah hecha carne. Es la Torah hecha carne. Es la Torah viviente. Y un israelita de la yeshiva de Yahushua, un verdadero israelita de la yeshiva de Yahushua, está consciente que el enemigo siempre está al acecho. Enemigos reales. Enemigos capaces de hacer lo peor. Lo peor de lo peor. Y es por esto que esta parashá Moshe hace énfasis, es reiterativo en 3 oportunidades con una misma expresión: esfuérzate, anímate y sé valiente. Esfuérzate, anímate y sé valiente. Esfuérzate, anímate y sé valiente. ¿Por qué será que lo dice? Y una cosa que yo he aprendido estudiando Torah es que cuando una frase se repite más de una vez dentro de un mismo contexto, préstele atención. Préstele atención a eso, mi amado. Que hay algo que Moshe
o que la Torá o que Yahuwah está queriendo decirnos allí, advertirnos allí. Y en la primera oportunidad que él hace mención de esa admonición o amonestación, se la hace primeramente a la nación, al colectivo. Y las dos subsiguientes veces se la hace ahora al líder de ese colectivo, a Yehoshua. Y entiéndase que Yehoshua es la representación de los líderes de las diferentes Keilot de Yahushua HaMelech, de las 7 Keilot que están diseminadas entre las 12 tribus de Israel, que están exiliadas entre las naciones. Repito, de las 7 Keilot de Yahushua que están diseminadas entre las 12 tribus de Israel, que están dispersas entre las naciones. Y un israelita consciente de estas verdades desde la perspectiva de Yahushua está muy claro de esta realidad, que el enemigo está al acecho, está pendiente, y Yahushua lo dice en otras palabras: si me lo hicieron a mí, a ustedes se lo harán también. Yahushua lo dice de otra manera también en otra ocasión: si lo hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? O sea, eso me quiere decir que si un discípulo de Yahushua está viviendo una vida light, consona con el 98%, créeme que dudo mucho que sea un verdadero discípulo de Yahushua, o sencillamente no ha conocido a Yahushua realmente, y la esencia de su mensaje, el carácter de su mensaje, no lo ha conocido realmente. Y esa es la triste realidad de la inmensa mayoría de nuestros hermanos, y especialmente de nuestros hermanos que profesan ser discípulos de Yahushua. Quieren estar por encima de Yahushua. Lo que sufre Yahushua, pero yo no voy a sufrir. Yo no. No, que sufran los apóstoles ya del primer siglo, pero nosotros aquí no. Nosotros aquí, tranquilos, somos el 98%. Somos mayoría. Pero la realidad torática y profética y las enseñanzas de Yahushua me enseñan todo lo contrario, que somos minoría, que la realidad es que somos minoría, que estas verdades duelen a las mayorías, desagradan a las mayorías. Esa es la verdad. Verdades como el verdadero Shabbat desagrada a las mayorías. De manera que surge esa pregunta: ¿somos nosotros los que luchamos o es Yahuwah el que lucha por nosotros? ¿Quién es realmente nuestro enemigo? Leamos entonces lo que dice Devarim capítulo 31 verso 3. En este texto, mis amados, Moshe es claro que Yahuwah mismo irá al frente para aniquilar las huestes enemigas. Y dice así: Adonai Elohecha hu over lefaneja hu yeshmit et agoim ahel le mil lefaneja birsitan Yehoshua tu hover lefaneja kaasher diver Adonai. El Yahuwah Teloa será quien cruce delante tuyo, y él va a eliminar a todas las naciones que se opondrán ante ti, y las vencerá y conquistará. Y será Yehoshua o Josué quien marche delante de ti, como ya lo ha dicho Eloa. ¿Quién es el que va a luchar delante de nosotros? ¿Quién estará a la batuta? ¿Quién irá delante como punta de lanza, abriendo brecha? Y es algo que en lo que nosotros debemos creer y confiar en esta promesa. Al entender la esencia del mensaje de Yahushua HaMelech, es algo en lo que nosotros debemos confiar, en esta promesa, en esta palabra empeñada de Yahuwah, que Él irá adelante como punta de lanza, abriendo brecha. Y a veces uno se sorprende, porque a veces llegan personas a uno que uno menos se los espera. Llegan personas a uno y uno menos se los espera. Y uno se pregunta, ¿pero qué hice yo? Y uno se pone a ver y uno realmente no hizo nada. Realmente uno no hizo nada. Yahuwah es el que está haciendo el trabajo. Yahuwah es el que va abriendo brecha, va abriendo el camino y apartando al enemigo. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Elisha y su siervo, y quien la tenga a la mano que la lea. La historia de Elisha y su siervo.
Su siervo le decía, maestro, maestro, mira, son muchos los que vienen contra nosotros, mira. Un ejército completo, porque el verdadero siervo de Yahuwah siempre tendrá enemigos al acecho, y no uno, montones de enemigos. Y el discípulo de Yahushua que esté llevando una vida light, donde el mundo sea su amigo, créame que ese discípulo de Yahushua está mal. Ese discípulo de Yahushua está mal. Está viviendo un mensaje totalmente contrario a la realidad de Yahushua. Está formando parte de ese 98%, como le dijeron a mi amado hermano Niciel. Somos el 98%, ustedes apenas son el 2%. Y yo le dije a Niciel, ¡aleluya! Somos el 2%. Entonces Elisha le dice, Yahuwah, te pido que le abras los ojos para que vea. Y el siervo de Elisha le fueron abiertos sus ojos y pudo ver las miriadas y miles de malajines que estaban rodeando alrededor, acampando alrededor de Elisha. Y el siervo le dice a Elisha, maestro, ¿sabes qué? Son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y es así. Y estas son las promesas que a mí en lo particular me dan ánimo, me alientan, me calman, porque les digo honestamente que a veces, no se los voy a negar, a veces de madrugada me paro sobresaltado, y mi esposa es testigo. Me paro sobresaltado sobre pensamientos oscuros que vienen a mi mente de enemigos, de lo que pudieran hacer contra mi familia, contra mí, con tal de hacerme callar. Shabbat shalom, mi amada. No se preocupe. Entonces imagínese usted, de madrugada, 4, 3 de la mañana, que de repente te asalten pensamientos llenos de terror, que a veces te hacen sentir miedo. Y la única solución que yo encuentro es doblar rodillas, irme a mi estudio y doblar rodillas y pedir a Yahuwah que no se olvide de mí, que no se olvide de mi esposa, que no se olvide de los hijos míos, de mi descendencia y de todos aquellos que están bajo mi cobertura. Que no abandone a sus siervos. Que no abandone a sus siervos. Que estamos trabajando y que estamos claros de que el enemigo es real. Porque un siervo de Yahuwah que crea no tener enemigos y que lleva una vida light y que camina y baila al son de la mayoría, créanme, ese siervo está mal. Ese siervo todavía no ha entendido lo que enseña la Torah. Dice así la Torah, el Yahuwah te lo será quien cruce delante tuyo, y él va a eliminar a todas las naciones que se opondrán ante ti y las vencerá y conquistará, y será Yahushua quien marche delante de ti como ya lo ha dicho Eloa. En este texto Moshe es claro que Yahuwah mismo iría al frente para aniquilar las huestes enemigas. Ahora leamos lo que encontramos en Efesios 2. En Efesios 6, vayamos al libro de Efesios, a los jefes, lo que dice nuestro amado hermano Shaul a los Efesios. Carta a los Efesios, quien lo tenga, ayúdeme por allí, que me ayude por allí para que lo lea, tome el derecho de palabra, ponga una manito ahí en pantalla o al de aquí que esté presente. ¿La tiene? Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice nuestro amado hermano Shaul? Léalo, mi amada. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dígalo usted también, amado, usted para el grupo. Shalom, amado, bendiciones. Pablo estaba claro, mi amado. Pablo estaba, nuestro amado hermano Shaul estaba claro en que los discípulos de Yahushua, los verdaderos discípulos de Yahushua, están conscientes de que el enemigo está al acecho. El enemigo está pendiente de ver qué caída te consigue.
para eliminarte, literalmente hablando. No solamente simbólicamente, no solamente en sentido figurado, sino hasta literalmente de ser posible. Y pareciera ser que hoy en día las Keilot de Yahushua, que son 7 en total, pareciera ser que no estuviesen conscientes de esa realidad y se alegran cuando dicen somos el 98%, somos la mayoría. Como quien dice, nos sentimos bien porque nos sentimos protegidos porque somos mayoría, por la mayoría misma nos protege. Se sienten tranquilos, relajados, al llevar una vida light de Torah. Mi amado, usted deja de trabajar sábado y no le pasa absolutamente nada. Y créame que nadie se le va a molestar. Absolutamente nadie se le va a molestar. Y si es un domingo menos, se le molesta. Pero deje de elaborar un verdadero Shabbat para que vea que por la misma familia se le empiezan a levantar los enemigos. Señales entre mí y vosotros. Señales. Esto es lo que nos va a distinguir, a diferenciar, a unir, a vincular. El verdadero Shabbat. Haga la prueba. Haga la prueba. Guarde sábado o guarde domingo. Cualquiera de esos días de descanso del calendario de Roma. Y no pasa nada. Todos felices y contentos. El sistema sigue rodando. El sistema sigue funcionando. Pero cuando comenzamos a guardar el verdadero Shabbat, ahí la cosa comienza a cambiar. Ahí comienzan a aparecer los enemigos. Ahí comienzan a aparecer los enemigos. Haga la prueba para que lo vea. Y usted sabe que es así. Empezando por dentro de los mismos miembros de tu propia familia consanguínea. Comienzan a salir los enemigos. Y lo más peligroso están afuera, porque por lo menos la familia, el afecto familiar les impide arremeter físicamente contra ti. Pero los de afuera sí que no van a estar con cuento para arremeter con tu integridad física y la de los tuyos. Los de afuera van a hacer, si es necesario, pagar para que te hagan daño. Imagínense todas las vicisitudes y contratiempos que Shaul, nuestro amado hermano Pablo, tuvo que enfrentar, que lo buscaban de ciudad en ciudad para lincharlo y tuvieron que sacarlo en una ocasión por un canasto. Porque el mensaje de Yahushua, el verdadero, el auténtico, el genuino, es 100% revelador, revolucionario y rebelde. La triple R. Revelador, revolucionario y rebelde, pero con causa. Es un rebelde con causa. Yahushua es un rebelde con causa. Se rebela contra el sistema de la bestia, desenmascara a la bestia, llama al pecado por su nombre. Y cuando un discípulo de Yahushua, un verdadero discípulo de Yahushua, conoce a su maestro, entiende la esencia revolucionaria y rebelde con causa de las enseñanzas de Yahushua. Y es por eso que Shaul era perseguido. Y no solamente Shaul, sino todos los discípulos de Yahushua eran perseguidos. No los querían. Al principio tenían acceso a las sinagogas, últimamente ya no tenían acceso a las sinagogas. Comenzaron a reunirse en las casas y la historia se repite, mi amado. La historia se vuelve a repetir al pelo, al dedillo. A raíz de lo que leímos en Efesios 12, 6:12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Repítalo ahí, mi amado hermano Fermín Aranda, repítalo, por favor. Ahí mi hermano estaba claro. Y usted y yo tenemos que estar claros. Y cuando uno comienza a abordar las enseñanzas de la Torah desde la perspectiva que es Yahushua, la perspectiva correcta de la Torah es Yahushua,
Y cuando tú comienzas a abordar la Torah y a vivirla de esa manera, automáticamente se levantan las antorchas de persecución. En automático se empiezan a levantar las antorchas de persecución. Eso es axiomático, eso es por inercia. A raíz de lo dicho anteriormente, es que Moshe exhorta como nación, nos exhorta como nación a estar firme, a esforzarnos, a no tener miedo a los enemigos de nuestro Elohim, a los cuales también son nuestros enemigos. Esta es la primera llamada de 3 en este mismo capítulo. Leamos por ejemplo ahora Devarim capítulo 31 verso 6. Devarim capítulo 31 verso 6, lo leo por acá de esta versión, 31 verso 6, dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahuwah tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esforzaos. Primero una exhortación a la nación, un llamado a la nación a esforzarse. A esforzarse, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahuwah tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Primero la nación. Y la palabra interesante que me llama poderosamente la atención, mis amados hermanos ahí, que están allí conectados por Google Meet, y los que están aquí frente a mí en físico, la palabra que me llama poderosamente la atención es esforzaos y cobrad ánimo, no tengáis miedo de ellos, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y la palabra esforzaos, la palabra hebrea es hazak, la cual se escribe con las consonantes hebreas het, zain y kuf. Het, zain y kuf. Hazak. Búsquelo en la referencia 2388H de la concordancia de Strong. Y las asunciones para esta palabra esforzado es valiente. Esforzado, le están diciendo sean valientes. Otra asunción es firme, sean firmes. Sobre todo en momentos de oposición, cuando hay que guardar un misbot, una misbat. En momentos de oposición, cuando tú debes de guardar una misbat, es donde más necesitamos nosotros estar firmes. Ser fuerte es otra asunción. Y otra asunción que me llama la atención para la palabra hazak, esforzados, es guiar. Guiar, de dirigir, guiar. Y es que el verdadero maestro sabe que guiar implica ser valiente, porque cuando tú guías, como lo hizo Yahushua, cuando a ti te toca guiar, como lo hizo Yahushua o Josué, al primero que iban a linchar aquí, el enemigo. ¿A quién busca el enemigo de primero a linchar? A Josué. Porque hay un principio: elimina la cabeza y los demás son dispersados. Así sucedió en el Monte de las Olivas cuando capturaron a nuestro Adón, Yahushua Hamelech. Él ya lo había anunciado. Capturaron al líder y los demás se dispersaron. Salieron espavoridos. Es interesante que las mujeres se mantuvieron firmes. Las mujeres allí llevaron la batuta en esos momentos de cobardía por parte de nosotros los hombres. Fueron las mujeres las que llevaron la batuta. Se mantuvieron firmes. No les dio temor identificarse con nuestro Adón en público. Pero ese no es el punto. Lo cierto del caso es que guiar es otra asunción para hazak. Ser valiente, guiar. Y quien guía, el maestro o el líder de dicha congregación, comunidad, cuando guía de verdad, está consciente que requiere ser valiente para poder guiar de verdad. Porque si lo que el maestro va a enseñar es más de lo mismo, no tiene nada de qué temer. Puede dormir tranquilo, que la bestia está con él. Puede dormir tranquilo, que la bestia está con él durmiendo al lado de él.
Pero cuando el maestro guía de verdad, basado en Torah y no en mandamientos de hombre, y enseñando Torah desde la perspectiva de Yahushua, como usted y yo debemos hacerlo, usted que me escucha, debemos hacerlo, ahí la cosa cambia. Ahí comienzan los sobresaltos de madrugada. Ahí comienzan los sobresaltos de pensamientos que te angustian de madrugada. Que la única solución y consuelo que tú hayas es doblar rodillas y pedir protección. Con tal de que, de no avergonzar a tu maestro, a tu rey. Porque él lo dice en una de sus enseñanzas. Que aquel que tome el arado para luego soltarlo no es digno de mí. Aquel que tome el arado para luego soltarlo no es digno de mí. O sea, lo que empezó, empiécelo y termínelo. No recule. Aquí no hay derecho a recular. Hazak. Otra asunción, mis amados, para la palabra Hazak, búsquelo. Y le estoy dando la referencia para que no vaya a pensar nadie por allí que es que esto me lo estoy inventando yo. La referencia es 2388. Otra asunción para Hazak, para esforzado, es reedificar. Imagínense. ¿Será que hay que reedificar? ¿Será que hay que restaurar? ¿Será que hay que restaurar cosas? Porque cuando tú comienzas a reedificar, a restaurar cosas que están echadas a perder, vas a tener enemigos también. Se te va a levantar oposición también. Reparar, otra asunción, reparar, reedificar, reparar, resistir. Imagínese usted. Todo eso significa Hazak, esforzados. Como dice Moshe, esforzados, es decir, reparen, reedifiquen, restauren, guíen, resistan. Y no es un secreto para nadie que el concepto de resistir va unido a la idea de pocos. No es un secreto para nadie que la resistencia siempre se asocia con una minoría, nunca con mayoría. No es un secreto para nadie que resistencia siempre va asociado a un grupo pequeño, a resto, a residuo, a remanente, a sobreviviente, a alguien que no se doblegó, a alguien que no se rajó, a alguien que no se resquebrajó, a alguien que se mantuvo firme hasta el último aliento de su vida, cuando expiró con el Shema en su boca, cuando entregó su aliento con el Shema. Resistir, de no doblegarse. Otra asunción para Hazak, vuelvo y repito la referencia, 2388H. Otra asunción para Hazak es restaurar, retener, mi amado, lo cual esa asunción, ese significado para Hazak de retener me lleva en automático, lleva mis pensamientos en automático, por inercia, a Apocalipsis 12. Vayamos a Apocalipsis 12 y leamos lo que dice allí el verso 17 en adelante. Y voy a leerlo de la versión textual hebraica que tengo aquí. Leámoslo de la versión textual hebraica que tengo aquí, Revelaciones de Yahuwah, para que entiendas algo. Y me hubiese gustado sobremanera que mi amado hermano Niciel hubiese estado hoy, porque esta clase de Torah, y espero que Niciel la vea algún día, le va a servir de mucho por el trance que le está pasando. Porque créame, nosotros lo vivimos en carne propia. Cuando eres borrado o expulsado de una organización de hombres, solo porque tú disientes de esas organizaciones de hombres, solo porque tú decides no guardar más sábado sino Shabbat. Cuando yo leo allí en carta a Revelaciones de Yahuwah, vamos a buscarlo aquí, Revelaciones de Yahuwah, en esta versión textual hebraica me gusta más por la manera más clara como se expresa. 12, 17 en adelante. Entonces el dragón parado sobre la arena del mar se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra su descendencia. Y se fue a hacer guerra contra su descendencia, contra el resto de ella. ¿Te das cuenta? ¿Y quiénes son? Los que guardan
los misbot de Eloah, la Torah, y retienen, de retener, y retienen el testimonio de Yahushua como Mashiach, y retienen. Y aquí dice que una de las asunciones para la palabra esforzado, hazak en hebreo, es retener. Y retienen el testimonio de Yahushua HaMoshiach. Entonces, ¿será que es necesario entonces esforzarnos? Como nos lo recomienda Moshe. Pero cuando yo leo Apocalipsis 12, 17, 18, me está hablando de una mujer que, si yo comienzo a leer desde el verso 1 de ese capítulo, me voy a dar cuenta de una de las características de esa mujer. En el verso 1 de ese mismo capítulo 12 me voy a dar cuenta de qué mujer me está hablando. No es cualquier mujer. Esa mujer tiene una característica. Hay algo que la va a identificar y a diferenciar del resto de las demás mujeres prostitutas. Mujeres que se han prostituido. Y estoy hablando en sentido figurado, para que no se ofendan las damas presentes. Estoy hablando en sentido figurado, simbólico. De otros sistemas, vamos a decirlo así, de otros sistemas religiosos, vamos a decirlo así. Porque eso es lo que representa a la mujer. Entonces fue vista en el primer Shamayim una gran señal, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y sobre esto ya hablamos en un video por allí. ¿A quién representa esa mujer? Es una mujer que se caracteriza, una mujer que representa a las 12 tribus de Israel, que está vestida de Torah y está parada sobre la luna. De ahí no la mueve nadie. Nadie, ni que vengan con argumentos rebuscados debajo de las piedras. No la mueve nadie, porque está parada firme sobre la luna. ¿Y para qué es que es la luna? ¿Para qué sirve la luna? Dice la Torá. Sirva de señal para las festividades. Es lo que nos va a indicar cuando se produce un verdadero Shabbat. Un verdadero Shabbat, que es la señal, el vínculo que nos une entre Yahuwah y nosotros y Yahuwah. Nos une, es un vínculo, es algo inquebrantable que nos va a unir siempre. Como dos eslabones que están unidos. Así es el Shabbat. Nos une el verdadero Shabbat, que está parado sobre la luna, que se fundamenta en la luna, cuyo indicador es la luna. El verdadero Shabbat. Entonces surge una pregunta, como en una ocasión se la dije a alguien. Si el Shabbat es la señal entre Yahuwah y nosotros, es como la contraseña cuando llegamos a un lugar y nos dicen tienes que entrar con una clave. Si no tienes la clave no te dejan entrar. Y la clave es Shabbat lunar, en este caso. Y si el Shabbat es la señal entre nosotros y Yahuwah y nosotros, para podernos encontrar con Él, para que Él nos revele sus intimidades, nos enseñe su Torah. Le pregunté yo a esa persona, y si el sábado fuera el tiempo correcto, ese Shabbat, ¿cómo es que entonces algunas denominaciones cristianas que guardan sábado no tienen revelación? ¿No guardan Torah? Porque el tiempo es importante. Así lo dice Vaikra. Todo en su tiempo. Hágase todo en su tiempo. Así lo dice Vaikra Levítico. Todo en su tiempo. El tiempo es importante. El tiempo es importante. No solamente el lugar, sino el tiempo es importante para encontrarme en esa cita sagrada y temida con Yahuwah. Y si el sábado fuese el tiempo correcto, ¿cómo es que esas denominaciones cristianas que guardan sábado no guardan Torah? ¿Sabes por qué? Porque es el tiempo equivocado, simple. El tiempo ese es un tiempo equivocado.
Y si las 12 tribus de Israel están guardando un tiempo equivocado, no van a tener revelación de la Torá. Y eso es el fenómeno que está pasando realmente. No tienen revelación de la Torá. Estarán guardando mandamientos de hombres, mis amados hermanos de otras denominaciones hebreas, de otras comunidades hebreas, quise decir. Estarán guardando interpretaciones de hombres, pero Torah misma. Y desde la perspectiva de Yahushua lo dudo, lo pongo en duda. Porque si no, ¿cómo se explica ese fenómeno extraño que ocurre en el cristianismo? Denominaciones cristianas que te guardan sábado, pero no te guardan Torah, es decir, no tienen revelación. Deberían de tener revelación. ¿Sabes por qué no tienen revelación? Ya lo dije, lo repito, porque están guardando un tiempo equivocado, orientado por un indicador equivocado, por un reloj que no es el sol. Y esta mujer se caracteriza por eso, esta mujer que retiene el testimonio de Yahushua, los que guardan los mandamientos de Eloa y retienen Hazak, el testimonio de Yahushua HaMoshiach. ¿Te das cuenta? Y la otra palabra que me llama bastante la atención, que Moshe nos exhorta a nosotros como nación primeramente, y después vamos con Yahushua, después vamos con los líderes. Pero primero Moshe se le está diciendo a la nación: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. La palabra ánimo, amat en hebreo, con las alef, men y tetzat. Las letras consonantes para amat, para ánimo en español, en hebreo, las consonantes alef, men y tetzat. Y es interesante ver que la letra consonante hebrea tetzat, en hebreo pictográfico, hace alusión a un hombrecito acostado. Un hombrecito acostado, como así, al acecho, como vigilante, acostadito así. Yo no sé si ustedes se recuerdan que a veces los soldados, cuando están en plena batalla, se arrastran, ¿verdad? Se arrastran armados. Bueno, así más o menos es la figurita para la letra tetzat en hebreo pictográfico, simbolizando a un hombre acostado, que significa también camino, cazar, estar alerta, ánimo, estar alerta. Esforzado, hazak, que traduce firme, y firme se refiere a la firmeza que es necesaria para poder cumplir los mandamientos en momentos de oposición. Y créame que estamos viviendo momentos de oposición. Porque cuando usted está guardando un mandamiento como el verdadero Shabbat, como lo establece la Torá, usted es tan solo una minoría. Usted tan solo es una minoría. Porque la gran mayoría está guardando un tiempo equivocado. Está guardando sábado. A pesar de que le digan Shabbat, están guardando sábado. Esa es la realidad. Porque el asunto no es el nombre como tal propiamente, sino el tiempo que sea el correcto a guardar. Y es la firmeza la que se requiere en estos momentos de oposición, cuando todo un mundo se te tira encima hasta tus mismos hermanos judíos se te tiran encima, porque tú estás guardando el verdadero Shabbat como lo establece la Torá, a través de esa luna sobre la cual está parada esta mujer que tiene 2 estrellas sobre su cabeza. Y te invito a que busquemos la siguiente cita. Rápidamente voy a distribuir la cita entre todos ustedes aquí presentes y allá. Efesios 6, 10 al 18. Alguien que me lo lea desde el 10 hasta el 18. Efesios 6, versos 10 hasta el 18. Amado hermano Fermín, búsqueme esa cita usted. Mi amado hermano Yirmiyahu, búsqueme la cita siguiente. Marcos 13, 13. Marcos 13, 13. Vamos a darle derecho de palabra a una dama también, porque aquí las mujeres también tienen voz y voto. Aquí no guardamos mandamientos de hombres. Aquí guardamos el Torah. Una dama, ¿qué dama por aquí? Presente. Sonia. Búscame ahí Hebreos 10, 35 hasta el 39.
10:35 hasta el 39. Y otra dama por allá. ¿Qué dama por allá? Vamos a ver. Geset. ¿Estás ahí, Geset? Creo que no está. O Franci, mi amada hermana Samara. ¿Estás ahí? Samara. Samara, búsqueme Gilel 9:62. 9:62. Y arrancamos con mi amado hermano Fermín. ¿Qué dice Efesios 6:10 al 18, mi amado hermano Fermín? Ajá. ¿Leíste hasta el 18, amado? Ok. ¿Será que estaba claro nuestro amado hermano Shaul? ¿Estaba claro nuestro amado hermano Shaul con respecto a los enemigos? Estaba clarísimo. Estaba clarísimo, nuestro amado hermano Pablo estaba clarísimo de que los enemigos son reales. Y que discípulo de Yahushua que crea no tener enemigos reales, potenciales y peligrosos, está mal parado. Algo está haciendo mal ese discípulo. Porque cuando un discípulo de Yahushua, en todo el sentido de la palabra, vive su vida, está consciente de que el enemigo es latente y constante. Y como me lo dijo mi amada hermana por allí en una ocasión, amado, acostúmbrese a rezar cada vez que salga, cada vez que entre a su casa. Claro que sí, mi amada Sara. Y me dio esa sugerencia por allí. Yo sé que sí. Yo estoy claro en eso, mi amada. Yo estoy claro en eso porque uno está claro del mensaje que se está dando y sabe que este mensaje no agrada a la mayoría. Molesta a la mayoría. ¿Qué dice Marcos 13:13, mi amado hermano Yirmiyahu? Meir 13:13. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Firmeza. O sea, lo que quiere decir de forma implícita, que si yo no estoy firme, que si me habla de firmeza es porque vienen adversidades. Si me está hablando de firmeza es porque vienen adversidades que se van a afrontar, que se están afrontando, que se viven continuamente. Y seremos aborrecidos por causa de su nombre. Y entiéndase no solamente el nombre fonéticamente hablando, Yahushua, sino el carácter mismo de su mensaje. La esencia de su mensaje.
Entienda que nombre implica no solamente la identidad del individuo, sino que también implica el carácter del individuo. Shabbat Shalom, llamada. Shabbat Shalom. No se preocupe. Bienvenida. Gracias. Y se me éxito. De manera que aquí nuestro amado hermano Meir en 13:13 nos está diciendo claramente la realidad de un discípulo de Yahushua, pero pareciera ser, mi amado. Yo me sorprendo, me pregunto, ¿cómo leen la Biblia entonces? ¿Cómo leen la profecía? ¿La leen al revés? Que se alegran porque son el 98%. Y de forma peyorativa nos dicen que somos tan solo una minoría del 2% los que guardan Shabbat lunar. Y se jactan de eso. Yo pregunto, ¿cómo estos hermanos están leyendo la profecía? ¿Será que la están leyendo al revés? Agarran la Biblia y la voltean. ¿Ah? ¿De qué manera la leen? Yo creo que la leen de izquierda a derecha. Deberían de leerla es de derecha a izquierda. Porque así es como se lee el hebreo realmente, de derecha a izquierda. Pero para mí están leyendo la profecía hebrea es de izquierda a derecha. Que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y cuando le dicen tú eres mayoría, se alegran y se sienten felices y satisfechos, complacidos. Eso es lo que está pasando. ¿Qué dice mi amada hermana Sonia? Hebreos 10, 35 al 39. ¿Qué dice? Seremos aborrecidos, leyó mi hermano Yervillajo por allí, por causa de su nombre. Es decir, no tanto por pronunciar su nombre correctamente. Porque si hay algo que caracteriza, ya vamos para allá mi amada hermana Sonia. Porque si hay algo que quiero compartir contigo, que yo he aprendido, que la Rúa me ha enseñado, porque esto no me lo ha enseñado ninguna sinagoga, mis amados. Esto me lo ha enseñado la Rúa a través del estudio. Si hay algo que yo he entendido y lo comparto contigo, que una de las características que identifican a los discípulos, a los discípulos de Yahushua, o que debería, quiero decir que debería de identificar a los discípulos de Yahushua, es que conozcan el nombre del Padre. La pronunciación correcta del nombre del Padre, porque siempre los enemigos han querido ocultar el nombre. La razón por la cual Yahushua fue llevado al madero fue por pronunciar el nombre. Cuando fue conjurado por el sumo sacerdote de aquel entonces, que dijera si él era el Masías realmente o no, al ser conjurado se vio obligado a decir la verdad, cosa que siempre hacía. Y respondió. Y al final de la respuesta, él pronuncia el nombre del Abba y por esa razón se le consideró blasfemo y digno de condenarse, de ser condenado a muerte, por pronunciar el nombre. Si hay una cosa que él enseñó a sus discípulos, fue enseñarle el nombre del Padre a sus discípulos. Es fundamental que los discípulos de Yahushua conozcan la pronunciación correcta del nombre, mi amado. No solamente del Hijo, sino del Padre también. Y te sorprenderías porque yo estoy seguro y enseño que el nombre de nuestro Abba es Yahuwah, bendito su nombre, Yahuwah. No solamente porque en una de las 12 tribus debía ir las 4 letras sagradas, la Yud, la He, la Waw y la He, no solamente por eso. Que en una de esas tribus, la tribu Yahudá, debería estar implícita las letras sagradas del Padre. No solamente esa es la razón. Te sorprendería si te digo otra razón. Y te lo voy a decir aquí, pero por encimita, sin entrar en detalles. Porque los enemigos de Israel siempre han sabido la pronunciación correcta del nombre del Eloa de Israel y consideran al Eloa de Israel su archienemigo. Y por ahí me di cuenta también que el nombre es Yahuwah, no Yahweh, ni Hashem, ni nada que se le parezca, sino Yahuwah, bendito su nombre.
Es fundamental que los discípulos de Yahushua entiendan que una de las características que debe identificar a los discípulos de Yahushua, cosa que tristemente la mayoría no lo hacen, solamente unos poquitos. Y te voy a decir dónde están esos poquitos. Lo dice aquí Revelaciones de Yahuwah, Apocalipsis, capítulo 12, dice, capítulo 3, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hablando de Filadelfia. Aunque tienes pocos recursos, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta Kailó mantiene y se mantiene pronunciando el nombre correcto hasta el día de hoy. Son poquitos. Carecen de riquezas económicas, pero son ricos en otras cosas. Y lo dice Yahushua aquí. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. En otras versiones dice, se conviertan en tus discípulos. Y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto para retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, cuando dice Meir 13:13, que seremos aborrecidos por causa de mi nombre, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, está hablando en todos los sentidos de lo que significa e implica el nombre. Blasfemo, anatema, es eterno, se dice eterno. No, señor, eterno es un atributo. Se dice Hashem, no, señor. Esos son dos vocablos que vienen a la larga, a la postre vienen siendo un apodo. Y es una falta de respeto llamar por apodo al creador de los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que existe en ellos. Llámele al presidente de su nación por apodo para que vea lo que le va a pasar. Lo ponen de patitas en la cárcel. Ahora, al creador de los cielos y de la tierra, llamarlo por apodo. Hay que llamarlo por su nombre. ¿Dónde lo dice también que es por su nombre? Vayamos a un Teilín, rapidito aquí. Vayamos al Teilín. Teilín que me gusta por excelencia. Teilín 91. Salmo 91, pues, para que me entiendan. Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? En el verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. ¿Por qué? Por el apodo. Por su nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi Yeshua. ¿Te das cuenta? Que es importante el nombre. Por múltiples razones. Eso que te digan por ahí que no se puede decir el nombre porque es profanar, eso depende. Si usted no teme al Todopoderoso conociendo su nombre y lo toma a la ligera, está pecando. Pero si usted al pronunciarlo lo pronuncia con reverencia, con temor y amor, amor y temor, para suplicarle, para exaltarle, usted no está profanando el nombre. En lo absoluto. Pero seremos aborrecidos por causa de su nombre, dice la Escritura. Ah, pero como yo no quiero ser aborrecido, yo digo Hashem. Ah, pero como yo quiero ser parte del 98%, yo digo eterno y Hashem. Y todos felices y contentos. ¿Seguro? Pero allí la profecía dice que los discípulos de Yahushua deben retener el nombre por cuanto no has negado mi nombre, no lo has negado. ¿Qué dice ahora mi amada hermana Sonia? Ahora sí vamos con usted a ver Hebreos 10, carta a los Yahudí, carta a los Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque hoy es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Yahuwah obtengan la promesa. Ese es 10, 35 al 39. Ajá. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y retrocedieres no agradará a mi alma.
Y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Si reculas, si colocas la mano, porque lo dice Yahushua también por allí, aquel que coloca su mano sobre el arado y después lo suelta, no es digno de mí. Usted comenzó una obra, termínela. Y yo asumo esto para mí. Y usted debe asumirlo para usted también. Para que no sea considerado un cobarde ante el Todopoderoso. Porque Él no se alegra de los cobardes, sino de los valientes. Y Gilel, mi amada hermana Samara, 9:62. Lucas 9:62. Un poquito de agua por acá, por favor. Y así es, por favor. Ahí está. Por acá. ¿Puedes repetirlo, Samara, por favor? Lucas 9:62. Y Yahushua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Eloah. Ninguno que colocando sus manos en el arado y después mira para atrás. ¿Será que? No, yo como que me arrepiento. Yo como que voy a seguir guardando sábado. Yo como que mejor me quedo quieto, sigo normalito para llevar la fiesta en paz. ¿Será que esa persona es digna de Yahushua, Hamelech? Son estas las realidades que un discípulo de Yahushua debe entender. Son estas las verdades, la esencia del mensaje de Yahushua, su carácter, su personalidad, su mentalidad. Entender que Yahushua es revolucionario en su mensaje, es rebelde en su mensaje, es resistente en su mensaje. Que Yahushua no es más de lo mismo. Y si los discípulos de Yahushua no entienden a Yahushua y creen que Yahushua camina con el mundo, entonces no han conocido a Yahushua realmente. No han conocido al Rey de Israel realmente. Porque vez tras vez Yahushua lo está diciendo: ninguno que coloque su mano en el arado y después mira para atrás es digno de mí. ¿Y esto qué significa? Que cuando tú colocas las manos en el arado es porque agarres que lo que viene es bueno. ¿Y qué es lo que viene? Enemigos, resistencia, oposición. Y entonces la persona comienza a temer, a pensar, yo como que pensando lo mejor, yo mejor sigo diciendo Hashem. Y yo mejor sigo guardando, me mantengo firme en la verdad del séptimo día. Ah, pero no se atreven a decir Shabbat. Yo mejor me mantengo firme en la verdad del séptimo día. Sí, pero ¿cuál séptimo día? ¿El del calendario de Roma o el torático? Porque el torático es lunar. Ninguno, dice Yahushua, que una vez colocando sus manos en el arado y después mira para atrás es digno de mí. Yahushua está queriendo decir que una vez que tú entiendes su mensaje y sus implicaciones y lo abrazas, no lo puedes soltar jamás. No tienes derecho a soltarlo jamás. Y si lo haces, más vale no haber nacido. Más te vale no haber nacido. Porque es como negar a Yahushua. Y él lo dice así, que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los Amayim, delante de los ángeles que están delante de la presencia de mi Padre. Ahora la misma llamada que leímos aquí en Devarim 31, la misma llamada que leímos en Devarim 31, 6, ¿verdad? Devarim 31, 6, Tisku Beinsuhal Tireu Behal Ta'arsu Mispenahaiki Adonai Eloheja Hu Aloheja Iman Lo Yarpeja Velo Yad Asbeka. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahuwah tu Eloa es el que va contigo. Ese mismo llamado que inicialmente Moshe se lo hace a la nación en colectivo, ahora se lo hace a su líder. Y le dice en el verso 7 al 8, y llamó Moshe a Yehoshua o a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahuwah a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar.
y Yahuwah va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Lo que significa de que podía temer e intimidarse. Lo que significa que el peligro era inminente. Lo que significa que los enemigos son reales. Eso es lo que significa ser discípulo de Yahushua. Ser un verdadero discípulo de Yahushua significa enseñar la verdad. No a medias. No a medias tintas. Significa enseñar la verdad a plenitud. Y agarrarse bien fuerte para lo que viene después. Eso es lo que significa. Estar consciente de que los enemigos son reales. Y sin embargo se nos hace la promesa: no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Y una palabra que me llama poderosamente la atención, mi amado, es la palabra intimides. Hatat en hebreo. Hatat en hebreo. Con las consonantes Hei, Tap, Tap. O Tau, Tau. Y traduce amedrentar, asombrar. No te dejes asombrar. Sí, ellos van a parecer poderosos. Sí, ellos van a parecer tener la verdad. Sí, ellos van a parecer que están en lo cierto. Ellos, mira, te van a deslumbrar con todo esa gala de cosas que hacen. Esas multitudes que los siguen. No te dejes asombrar, no te dejes asustar. También significa hatat, asustar. Espantar, no te dejes espantar. Miedo, no tengas miedo. Resquebrajar, como quien dice, no te vayas a rajar. No te dejes rajar. Que no quiebren tu espíritu. Entonces, pregunto ahora, ¿cuántos están dispuestos a ser líderes de las Keilot de Yahushua Hamelech? Líderes de verdad. No líderes más de lo mismo, que eso hay bastante, por pillotes, a granel, por gandoladas. Verdaderos líderes de las Keilot, de las 7 Keilot de Yahushua, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a las implicaciones? La lectura de todo Devarim es otra de las cosas que entendemos en esta parashá. La lectura de todo el Sefer de Devarim como una de las misvat a guardar por parte del rey, y sobre todo en la fiesta de Sukkot. Es una visión profética de cómo todas las naciones que quedaren vendrán a Jerusalén a escuchar la lectura de toda la Torá. Vayamos a la porción de la parashá. Después que Moshe anima a Yahushua, a Josué, a esforzarse, a no dejarse intimidar, y Yahuwah va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moshe esta Torá y la dio a los Coanim, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahuwah, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moshe diciendo: al fin de cada 7 años, y escribió Moshe esta Torá y la dio a los Coarim, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahuwah, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moshe diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos de Sukkot, como este Yom, por ejemplo, como en este día, por ejemplo, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahuwah tu Eloah, en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahuwah vuestro Eloah, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Y los hijos de ellos que no supieron oigan
y aprendan a temer a Yahuwah vuestro Elohim todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jardín para tomar posesión de ella. Y Yahuwah dijo a Moshe, de manera que una vez que Moshe termina de incentivar, de animar a Yehoshua, a Josué, procede a escribir toda esta Torá y a encomendarnos la lectura y el oído de la misma al final de cada 7 años, en plena fiesta de las cabañas, en plena fiesta de Sukkot. Y esta lectura de Devarim que acabo de hacer, que la hacía en aquel entonces el rey de Israel, en plena fiesta de Sukkot, es una visión profética. Atención, es una visión profética de cómo todas las naciones que quedaren vendrán a Jerusalén a escuchar la lectura de toda la Torá. Vamos a corroborarlo. ¿Por qué en Sukkot? Porque así lo establece la Torá en plena fiesta de Sukkot. Leamos aquí, en el verso 10. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos. Por eso es que es en Sukkot. Pero ¿por qué en Sukkot realmente? ¿Qué nos quiere decir la Torá? ¿Qué nos quiere mostrar la Torá? Vayamos a lo que dice Isayahu, o el profeta Isaías, en el capítulo 2, verso 2 al 4. Capítulo 2, verso 2 al 4. Leo a continuación lo que dice el profeta. Capítulo 2, verso 2 al 4, dice el profeta lo siguiente: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahuwah como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahuwah, a la casa del Eloah de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahuwah. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas, quise decir, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Adelantémonos unos capítulos más adelante, valga la redundancia, en Isayahu capítulo 42, verso 4, que leo allí. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su Torá. Leamos el verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, Yahushua. He puesto sobre él mi ruaj, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la Emet traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su Torá. Vayamos ahora a Zacarías, rápidamente. Leo lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 14, a partir del verso 16. Dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones, esto es profecía, van a quedar 70 naciones, te lo adelanto, solo 70 naciones, como al principio, solo quedarán 70 naciones. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahuwah de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá
que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey y a Jehova de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento van a ir las naciones a aprender de Torah, a escuchar la Torah? En la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot, como en el Yom de hoy. En Devarim 31:16 leemos lo siguiente, retomando la porción de la parashá, para entrar en otro tema, para entrar en otro punto, aprender. Devarim 31, verso 16, seguimos leyendo lo que dice el texto torático, profético, ¿sí? 31, verso 16. Vayomer Adonai el Moshe, Igneja Shohat, It Aboteja, Bekan, Aam Atse, Besana Ajere Eloje, Nehar, Haeret Asher Hu, Bashaman, Bekibo Bas Asabari, Behater Ete, Beyuti Asher, Karati Ito. Y traduce, leído del hebreo, leemos a continuación el 31, verso 16. Y dijo Elo a Moshe, he aquí que tú te irás a descansar con tus ancestros, y yo sé que se han de rebelar más tarde este pueblo, y se prostituirá tras los ídolos extraños de esta tierra, a la que ingresará en su interior, me abandonará y terminarán violando el pacto que he concertado con él. Asher Kariti Ito, que he concertado con él. Fornicará, dice esta versión, leo aquí se prostituirá, vamos a leer en esta versión. Y Yahuwah dijo a Moshe, he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará. Y me llama poderosamente la palabra fornicará aquí, en hebreo traduce zaná, que es una raíz prima, y traduce como queriendo decir muy bien alimentado, y por lo tanto desenfrenado, muy bien alimentado. Es decir, si yo me adelanto unos versos y llego al verso 20 y leo a continuación lo que dice 31:20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, que se escribe de Hashem en hebreo, se pronuncia de Hashem en hebreo y significa prosperar. Engordarán. Y me doy cuenta que la palabra saná para fornicará, que se traduce o que quiere decir muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado, y que una persona muy bien alimentada tiende a engordarán y se volverán a dioses ajenos. Y la palabra hebrea para engordar es dashen, que significa prosperar. Es decir, nuestro pueblo, al verse que ha prosperado en la tierra a la cual tomó posesión, en lugar de bendecir a Yahuwah por dicha prosperidad, lo que harán es irse tras la idolatría, a cometer pecado de Abodá Zará, pecado de idolatría. Se irán tras los dioses ajenos. Esa es la situación que suele suceder cuando la persona prospera, que en lugar de bendecir a Yahuwah, bendito su nombre, lo que hace es sencillamente descarriarse. ¿Será por eso entonces, pregunto yo, será por eso entonces que Yahuwah mantiene a las 7 Keilot de Yahushua con estrictamente lo necesario? ¿Será por eso entonces que Yahuwah, en su gran Rahamín, misericordia, en su gran Raham, misericordia, conociendo el fenómeno que se da cuando la persona prospera de ir tras dioses ajenos, para los tiempos finales, las 7 Keilot, algunas de ellas las mantiene solamente con estrictamente lo necesario y no los pone en la abundancia, porque conoce nuestros corazones? Una pregunta que hago y que cada quien debe responderse por allí. Retomemos nuevamente entonces
la parashá, veamos veamos lo que está pasando, quise decir, lo que está pasando realmente a través del mensaje encontrado en esta parashá. ¿Por qué se repite 3 veces la misma admonición? Por ejemplo, en 31:6 se pronuncia: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahuwah tu Eloa es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y cuando nosotros buscamos lo que significa desamparar, se refiere, mis amados, a que precisamente Yahuwah te da lo necesario. Te da lo necesario, no te desamparará. Lleva la asunción de dar o de tener estrictamente lo necesario de parte de Yahuwah. Y no solo eso, en esta primera admonición que va dirigida a la nación de Israel, al colectivo, y la segunda vez que se repite la admonición va dirigida al líder de la nación de Israel, 31:7 al 8, esfuérzate y anímate, no temas ni te intimides. Y después se vuelve a repetir la misma admonición en 31:23, esfuérzate y anímate, 31:23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate. Pero esta vez, ¿verdad? Pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. 3 veces se repite la admonición. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué mensaje profético escondido hay allí? ¿Por qué 3 veces y por qué en ese orden? Mis amados, les comento lo siguiente: cuando nosotros analizamos muy bien el texto, la parashá, ahí vemos reflejado los 3 exilios. El primer exilio ocurrido en el año 720 aproximadamente, antes de Mashiach, que fue el exilio de las 10 tribus de Israel que ocupaban la parte norte, exilio de las 10 tribus que permanecen hasta el día de hoy. Y la segunda admonición hace alusión al segundo exilio, y en este caso a la casa de Yahudá, el exilio babilónico de la casa de Yahudá. Y cuando nosotros leemos más adelante, nos damos cuenta que Yahuwah nos dice en su Torah que a pesar de que salimos de ese exilio, no hubo un arrepentimiento genuino, auténtico, total, y por lo tanto no hubo una redención total hacia nuestro pueblo. ¿Y dónde lo veo? ¿En qué parte de esta porción de la Torah yo veo eso reflejado? Leamos lo que dice el texto de Devarim, capítulo 31, verso 16. Y Yahuwah dijo a Mosé: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Eloa en medio de mí? Es decir, ellos estarán conscientes de sus males, de las razones del por qué. O incluámonos, estaremos conscientes de los males que han acaecido sobre nosotros, y es que Eloa ya no está con nosotros. Y a pesar de estar consciente, pareciera haber un arrepentimiento superficial, no total, ligero, no cabal. Porque así me lo demuestra el verso 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel yom. Es decir, en ese yom, cuando ellos tomen conciencia de por qué razón yo no estoy en medio de ellos. En ese yom, en ese día, cuando tomemos conciencia de por qué Eloa ya no está en medio de nosotros,
A pesar de que hemos tomado conciencia, no ha habido un arrepentimiento, porque Yahuwah dice, ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel yom, en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. A dioses ajenos. La primera admonición reflejada en Devarim capítulo 31, verso 6, hace alusión al primer exilio. La segunda admonición hace alusión, que la encontramos reflejada en Devarim 31, 7 y 8. El primer llamado de cobrar ánimo, de esforzarnos. Y esforzarse, dicen los Jajamín, hace una alusión al estudio concienzudo de la Torah también. Significa también estudiar Torah con conciencia, con honestidad, sin engañarnos a nosotros mismos. Y la mejor manera de estudiar Torah con conciencia es tomando conciencia, valga la redundancia, de que la interpretación de la misma es Yahushua. Que Yahushua es la interpretación correcta de la Torah. Es la Torah oral, es la explicación. Eso es tomar conciencia y eso es estudiar Torah con conciencia. Y esforzarse, dicen los sabios, significa, entre otras cosas, estudiar Torah con conciencia. El estudio concienzudo de la Torah, digámoslo así. Y a la vez allí está haciendo alusión al segundo exilio por parte de la casa de Yahudá. Mientras que en el verso 23 del capítulo 31, Devarim 31, verso 23, se hace alusión al tercer exilio. Ese llamado a Josué a esforzarse y a cobrar ánimo está haciendo alusión al tercer exilio que se dio en el año 135 de la era común, después de Masías. Cuando se dio la guerra de nosotros contra el Imperio Romano, la última revuelta de nosotros como pueblo yahudí contra los romanos, asusada por Akiva, quien presentó ante nosotros a Shimón de Bar Kokhba con el Masías, echando por tierra que Yahushua es el verdadero Masías, y promoviendo una revuelta contra el Imperio Romano que desembocó en una guerra y que a la postre nosotros salimos perdiendo y los romanos nos echaron de tierra de Israel hasta el Yom de hoy. Pero retomemos de nuevo ese segundo exilio donde me quedé antes de entrar al tercer exilio. El tercer exilio se ve reflejado en esa segunda admonición y también en el comportamiento por parte nuestra cuando Yahuwah le dice a Moshe en el verso 16: he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará, se prostituirá, se comportará como una prostituta tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel yom, en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel yom, o sea, tomaremos conciencia de nuestra realidad, como queriendo decir, no me ha venido estos males porque no está Eloa en medio de mí. Pero el problema es que a pesar de que sabemos por qué nos vinieron los males, no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque el verso 18 me lo dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel yom por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribió este cántico y enséñalo a los Bené Israel y ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los Bené Israel. En ciertas versiones hebreas, óigalo, lo que voy a decir a continuación. En ciertas versiones hebreas no dice esto. Dice a favor de los hijos de Israel. Pero eso no tiene sentido, porque eso rompe con el contexto de lo que vienes leyendo. Nos están regañando por idólatras. Pero en ciertas versiones hebreas cambiaron esa frase y colocaron que sí, para que sirva para favor, en favor de los hijos de Israel. No.
realmente es en contra de los hijos de Israel, porque nos vienen regañando, nos vienen exhortando por nuestra idolatría. Y si sigo leyendo más abajo, con más veras. Pero ciertamente yo esconderé, verso 18, repito, el pasuk 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel yom por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, prosperarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, es decir, usted y yo, la gente de YouTube también, usted y yo. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moshe escribió este cántico aquel yom y lo enseñó a los Bené Israel. Y dio orden a Yehoshua, a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los Bené Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Tercer exilio. El primer exilio está reflejado, si lo lees entre líneas, si logras descifrarlo, lo vas a ver reflejado en el verso 7 y 8. En el verso 6 quise decir. El segundo exilio en el verso 7 y 8. Y de allí venimos arrastrando ese poco de idolatría de Babilonia, que salen mencionadas desde el verso 16 en adelante. Todo ese montón de idolatría. Porque de Babilonia, mira que arrastramos idolatría que ha perdurado hasta el yom de hoy. Hasta el yom de hoy. Ciencias ocultas. No solo en el mundo judío, sino dentro de las mismas 7 Keilot de Yahushua, que es peor todavía. Ciencias ocultas, conocidas como las profundidades de Satanás. Y se sienten orgullosos por tener conocimiento de ciencias ocultas. Se llenan la boca cuando hablan de eso. Porque juran que eso es Torah, juran que eso es Torah y eso no es Torah. Esos son vestigios del paganismo babilónico. Y es por eso que Yahuwah nos viene amonestando desde el verso 16, el verso 17. Se encenderá mi furor contra él en aquel yom, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y el rostro sigue abandonado en el verso 18, y el rostro sigue escondiéndose en el verso 19, y el rostro sigue escondiéndose en el verso 20, y el rostro sigue escondiéndose en el verso 21. Y llegamos al exilio en el verso 23. Esfuérzate y sé valiente. Y en el tercer exilio, Yahuwah en persona le habla ahora a Yehoshua, a Josué. Yahuwah en persona, a través de su diestra, acabará con el último exilio. Leámoslo. Y dio orden a Yehoshua, hijo de Nun. ¿Y la orden viene de parte de quién? ¿Quién es el que está dando la orden? Yahuwah. Y dio orden a Yehoshua, hijo de Nun. Y dijo: esfuérzate y anímate. Ya sabes lo que significa esforzarse. Ya sabes lo que significa animarse. Ya sabes lo que implica esforzarse y animarse. Ya sabes que hay enemigos reales
que van a arremeter contra ti duro, que te van a querer dar duro hasta para sacarte de la cédula, donde sales fotografiado. Pero no temas, que Yahuwah estará contigo, no te desamparará. No te dejes intimidar, no les tengas miedo, no te dejes asombrar, no te dejes espantar. Porque es precisamente Yahushua el que va a acabar con el exilio final. Este galut en el cual nos encontramos, este exilio en el cual nos encontramos, es el mismo Yahushua, Hamoshiach, quien terminará con ese exilio. El segundo exilio retornan no del todo arrepentidos, como lo vimos reflejado en Devarim 31, en Deuteronomio capítulo 31, versos 17 al 18. Por eso es que Yahuwah sigue escondiendo su rostro, quise decir, de nosotros. Pero ¿qué es lo que realmente nos hará reaccionar? Pregunto. Y arrepentirnos verdaderamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cosa es lo que logra en las 7 Keilot de Yahushua, que están diseminadas entre las 12 tribus de Israel, que están dispersas entre las naciones de la tierra hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que realmente nos hará reaccionar y arrepentirnos verdaderamente? Es una pregunta que hago. Esta parashá lo responde. Esta parashá me dice qué es lo que hace que reaccionemos realmente. ¿Alguien quiere decirlo? De aquí presente o por allá, vía Google Maps. ¿Se lo imaginan? La misma parashá lo está diciendo. La misma parashá lo está diciendo. Vamos a leer Devarim capítulo 31, versos 21 al 23. Ahí está la respuesta. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzcan en la tierra que juré darles. Y Moshe escribió este cántico a aquel Yom y lo enseñó a los hijos de Israel. El cántico es una misbad aprenderse el cántico. Es una misbad estudiar el cántico. Es un mandamiento. De hecho, es el 613. El último de los 613 misbot. Aprenderse el cántico y estudiar el cántico para entrar en razón de mi condición real. Y despertar de una buena vez y por todas para que este galut termine de una buena vez y por todas de las manos de Yahushua Hamoshiach, para poder volver nuevamente a cruzar el Jardín y tomar posesión de la herencia de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Shalom.